Buen día, profe. Buenos días, estudiantes. Vamos a dar comienzo a la clase que nos corresponde hoy día. Hoy día nos toca ver lo que es miología. Espérenme. ¿Pueden ver la pantalla de mi computador? Sí, profe. Perfecto. Hoy día lo que nos corresponde ver es miología. Hoy día vamos a ver desde el punto de vista de la generalidad cómo se forman los músculos, cómo se les va nombrando, cómo de acuerdo a sus características, de acuerdo a sus orígenes, de acuerdo a sus inserciones y distintos tipos de formas que van tomando los músculos en la medida que se van disponiendo a nivel del cuerpo. Nosotros tenemos que los músculos van a tener ciertas características y una de las parte de las características que son ellas son las que se presentan en esta imagen, en donde la primera característica que podemos describir es la elongación. Cuando uno hace un ejercicio, hace alguna actividad física, pretende elongar el músculo y elongar el músculo es más nada que la propiedad que tienen las fibras musculares de estirarse. O sea, cuando uno estira una fibra muscular, el músculo se está elongando. También tiene la propiedad de la contractibilidad, que es la propiedad que tiene la capacidad de acortarse sin perder su volumen. Es decir, puede, digamos, acortarse, disminuir su tamaño, por decirlo así, sin perder el volumen. O sea, no hay menos fibras musculares por el hecho de estar acortado. Siempre mantiene el mismo volumen. Es elástico o tiene la característica de tener la particularidad de tener elasticidad, que es netamente la propiedad que tiene el músculo de volver a su forma original. Si nosotros mantenemos durante un ejercicio una contracción o un estiramiento, ¿cierto? El músculo es capaz de volver a su forma original y esa es la característica de la elasticidad. También tiene otra característica que es la irritabilidad. La irritabilidad responde netamente a los estímulos que están enfrentándose mediante el medio externo. O sea, cuando nosotros tenemos algún estímulo, por ejemplo, algún estímulo doloroso, que nos clavemos un clavo, la extremidad uno por inercia, ¿cierto? Por reflejo trata de sacar, de contraer el músculo para evitar un estímulo dañino. Eso se conoce como la irritabilidad, la característica que tienen los músculos de responder a determinados estímulos. Desde el punto de vista de la función muscular, son 5 funciones principalmente. Nosotros vamos a ver cada una de ellas en la medida que vayamos mencionando los músculos. Eh, la principal, digamos, característica o función que tienen los músculos es de la locomoción. Eh, nos permiten a nosotros poder movernos, poder desplazarnos de un lugar a otro y eso se llama locomoción. Otra característica que tienen los músculos es netamente lo que es la expresión. Nosotros a partir de músculos que se disponen en la cara podemos inferir si es que una persona está alegre, si es que una persona está triste y eso lo dan los músculos de la mímica o los músculos, digamos, que se encuentran de acá de la expresión. Otro grupo musculares nos permite una de las funciones vitales para nosotros, que es el comer. Es decir, estos músculos se les mencionan los músculos de la masticación, que en la medida que estos se van contrayendo y relajando permiten que nosotros vayamos triturando los alimentos para poder ingerir la comida. Otro músculo, otra función muscular principal para la vida es la respiración. El músculo principal de la respiración es el músculo diafragma. Ahí lo podemos ver cómo se dispone el músculo diafragma separando lo que es la cavidad torácica de la cavidad abdominal.
Y como desde el punto de vista general, hay músculos que van formando cavidades para ir protegiendo ciertos grupos, ciertos órganos vitales que nos van a permitir mantenernos con vida. Por ejemplo, acá se ven los músculos abdominales que van formando parte de la cavidad abdominal para proteger ahí todo lo que son formar las cavidades y proteger todo lo que son los órganos abdominales. Tenemos tres tipos de músculos principalmente: los músculos estriados, los músculos lisos y los músculos cardíacos. Dependiendo de la función que vayan haciendo estos músculos es cómo se van a ir describiendo. Por ejemplo, los músculos estriados son los músculos del sistema locomotor, son los músculos voluntarios, los que nosotros somos capaces de controlar voluntariamente, y estos aquí dice, digamos, que son controlados por el sistema nervioso central. Nosotros, si queremos alcanzar un objeto, si queremos realizar alguna acción, si queremos caminar, si queremos hacer la función de la locomoción, es mediante los músculos del aparato locomotor, y estos tipos de músculos son músculos estriados. Los otros tipos de músculos es el músculo liso. Los músculos lisos van a estar formando parte de las vísceras, de las paredes viscerales, digamos, donde nosotros no vamos a ser capaces de poder controlar la contracción de esos músculos, sino que esos músculos son controlados por el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo es parte de nuestras funciones cerebrales que nosotros no somos capaces de controlar. Y las paredes de las vísceras nosotros no podemos controlar esa contracción. Por ejemplo, cuando nosotros comemos, el esófago es un componente muscular liso que nosotros no podemos decir o pensar en que el esófago se contraiga. O que el intestino, por ejemplo, cuando nosotros tenemos la comida dentro del intestino delgado, el intestino grueso, nosotros no podemos controlar que se contraiga o no. Entonces, todo lo que es involuntario está compuesto por musculatura lisa. Todas las paredes de los órganos están compuestos de musculatura lisa. Y el otro músculo característico también es el tipo de músculo cardíaco, que es el miocardio, que también es involuntario. Si bien es involuntario, nosotros podemos generar un entrenamiento sobre el músculo cardíaco. Nosotros podemos entrenar al corazón mediante la actividad física. Cuando uno dice voy a hacer cardio, es porque uno está entrenando el corazón del miocardio, o sea, el músculo del miocardio. Es decir, nosotros podemos entrenar este músculo para que ante situaciones de estrés, este músculo se contraiga menos cantidad de veces. Mientras menos cantidad de veces se contraiga el corazón, digamos, nosotros vamos a tener una capacidad aeróbica mayor, por decirlo así. Igual no caer en lo patológico, ¿cierto? Que pocos latidos del corazón asociarlo como a un bienestar, sino que hay rangos de palpitaciones cardíacas donde uno puede decir que el corazón está latiendo de buena manera. Y ahí, digamos, usted tiene para revisar algunas otras diferencias, por ejemplo, el color de los músculos, de los tipos de musculatura, los tipos de contracción, ¿cierto? Y quienes están controlando estos tipos de músculos. También nosotros vamos a poder clasificar a los músculos de acuerdo a sus dimensiones, dependiendo de dónde se vayan ubicando a nivel del cuerpo. Por ejemplo, los músculos largos van a estar ubicados a nivel de los miembros superiores y de los miembros inferiores, porque ahí tenemos los huesos largos, ¿recuerdan? También tenemos los músculos planos que van a estar formando parte de las cavidades donde están los huesos planos. Por ejemplo, ahí nosotros veíamos que el pectoral podemos clasificarlo como un músculo plano, y ahí en el pectoral está cubriendo las costillas, que son músculos planos también, o sea, son huesos planos que van formando estas cavidades. Y los músculos cortos que van a estar a nivel del carpo o del tarso, o bien en la muñeca y en el tobillo, ¿cierto? O entre los pequeños segmentos óseos. Esos son los músculos cortos. Ahí podemos ver un ejemplo de músculos largos, ¿cierto? Ahí en esta imagen podemos ver lo que es la extremidad superior. Ahí vemos parte del tórax, ahí el hombro, el brazo, el antebrazo y la mano. Entonces ahí nosotros vamos a ir conociendo, por ejemplo, que aquí hay un músculo largo que va por la parte anterior del brazo, que es el bíceps braquial.
Hay otro músculo que es largo también, que se clasifica como largo, que está por la parte posterior del brazo, que es el músculo tríceps braquial. Y aquí a nivel del antebrazo hay una gran cantidad de músculo que permiten los movimientos finos de la mano, y estos músculos pueden ser los músculos extensores por la parte posterior o los músculos flexores por la parte posterior, y esos se clasifican como músculos largos. Ejemplos de músculos planos que van formando parte de las cavidades corporales. Tenemos ahí que ya les había mencionado, formando parte de la cavidad del tórax, a los músculos pectoral mayor. Y ahí tenemos cómo están, digamos, formando los músculos del abdomen, parte de la cavidad abdominal. Ahí podemos ver el oblicuo externo. Si tuviésemos un corte aquí, en donde pudiésemos ver la profundidad, podríamos ver el oblicuo interno y también el transverso abdominal, que son músculos planos que están formando dichas cavidades. Músculos cortos, como ya les decía, están principalmente entre los huesos del carpo o los huesos del tarso, pero también en pequeñas articulaciones, ¿cierto? Como entre las vértebras. Tenemos acá algunos ejemplos de ellos. Fíjense acá, si ustedes se acuerdan de las vértebras acá, tenemos que este es el proceso transverso de la vértebra y este es un proceso transverso. Y aquí hay músculos que se llaman músculos intertransversos, y por el tamaño que tienen son músculos cortos también que se les nota. Hay músculos que van desde la superficie articular con el proceso espinoso de la vértebra superior, que son los músculos rotadores, que también son músculos cortos. O también entre los procesos espinosos también podemos encontrar tipos de músculos cortos. Si bien ahí los clasificábamos de acuerdo a su característica, también los podemos clasificar de acuerdo a su función. Es decir, tenemos tres tipos de músculos: los músculos agonistas, los músculos sinergistas y los músculos antagonistas. Por ejemplo, los músculos agonistas son el músculo principal que realiza la contracción en sentido del movimiento. Es decir, por ejemplo, nosotros si acá estamos realizando una flexión del codo, ahí se está doblando el codo, el músculo que va a generar la función principal va a ser este músculo, es el músculo bíceps braquial, que va a realizar la flexión del codo, y este músculo le vamos a dar, como está realizando la función principal, lo vamos a clasificar como el músculo agonista. Tenemos también al músculo antagonista, que el músculo antagonista es el que se relaja para que el agonista realice su trabajo. Habitualmente se encuentra en una posición contraria al movimiento. Entonces, siguiendo este ejemplo, si nosotros tenemos acá en esta flexión de codo que el músculo agonista es el bíceps braquial, el músculo que se encuentra contrario a él y que está relajándose para permitir el movimiento de la flexión del codo es el tríceps braquial. Entonces este sería el músculo antagonista. Y hay otro tipo de clasificación de acuerdo a la función, que son los músculos sinergistas, que son los músculos pequeños que van a colaborar con el agonista en el sentido del movimiento. Por ejemplo, acá no lo podemos ver, pero hay músculos. Me dice acá, no sé si vieron bueno, me dice acá en el computador que hay gente en la sala de espera. Si ustedes pueden ahí aceptar a esa gente en la sala de espera para que vaya entrando. Nunca me había parecido eso, así que sí, los vayan aceptando para que vayan ingresando. Y como les decía, los músculos sinergistas son estos músculos que van a colaborar con el movimiento. Acá hay un músculo que va hay músculos pequeños, por ejemplo, que van a estar estabilizando también el hombro, por ejemplo, el músculo coracobraquial. Este músculo va a estar ahí facilitando que se realice esta flexión. Entonces ahí el que colabora con el agonista se llama sinergista. Y ahí lo mismo, por ejemplo, acá vemos una extensión del codo y ahí vemos cómo se va extendiendo el codo, se va a estirar el codo, por decirlo así. Entonces aquí la función cambia. Acá el movimiento principal lo está haciendo este músculo hacia la extensión del codo, que es el tríceps braquial, y este estaría siendo el agonista, y el músculo contrario a esta función vendría siendo el bíceps braquial como
antagonista. Podemos ver acá que los músculos se van a ir y los músculos se van a ir insertando en distintos tipos de lugares. Tenemos acá los músculos que se van insertando en distintos tipos de elementos anatómicos. Por ejemplo, acá los músculos tenemos que se pueden insertar en huesos. A ver, se me perdió ahí. Que podemos ver que se van insertando en huesos. Por ejemplo, lo que les mencionaba recién, el bíceps braquial o el tríceps braquial. Se van a ir a insertar en distintos tipos de huesos. Insertar significa que van a ir llegando a estas partes de otros elementos. También pueden llegar a articulaciones, también pueden ir uniéndose a las fascias, vamos a saber qué es lo que es la fascia más adelante. Músculos pueden estar llegando a otros músculos, por ejemplo, acá, digamos, en esta estructura de acá, músculos que van uniéndose a otros músculos para hacer distintos tipos de funciones. A la piel, por lo general, los músculos de la expresión o algunos músculos del cuello están llegando directamente a la piel. Y ahí los músculos van a ir uniéndose con todas las estructuras corporales para permitir los movimientos que nosotros queramos realizar. Dentro de las partes de un músculo hay tres estructuras principalmente que los vamos a tener que diferenciar, que es el vientre muscular, el tendón y la aponeurosis. El vientre muscular va a ser la estructura medial. Si nosotros tenemos acá, este es un hueso, ¿cierto? Este es el fémur. Acá vemos un músculo. Acá nosotros tenemos que el vientre muscular va a ser la parte más central del cuerpo. Si nosotros damos, por ejemplo, acá, aquí tenemos un músculo. La parte más central del músculo va a ser el vientre muscular. El vientre muscular dice porción media de un músculo, que es la parte contráctil y extensible que predominan las fibras musculares. Si nosotros nos vemos acá en el músculo bíceps braquial, ahí tenemos, digamos, el vientre muscular. La otra estructura es el tendón, que el tendón siempre va a estar presente en los músculos largos solamente, ¿ya? Es que no se puede extender. No se puede extender y el tejido conectivo le sirve, digamos, para conectarse a otros elementos. Entonces nosotros vemos acá, teníamos el ejemplo de... Hoy me salí aquí de la diapositiva. Tenemos el ejemplo del músculo largo, en donde tenemos acá que esta estructura que va a estar llegando al hueso, el medio de unión entre el hueso y el músculo o el vientre muscular es el tendón. Ese vendría siendo el tendón del músculo. Y la aponeurosis vendría siendo el equivalente del tendón, pero en los músculos planos, que también es inextensible, también va a servir para insertarse en otros huesos o bien en otras estructuras corporales como lo veíamos anteriormente. Nosotros acá podemos ver, ¿cierto?, los oblicuos acá en esta región de acá, que son músculos planos, y este vendría siendo su tendón. Pero este no se llamaría tendón, sino que recibiría el nombre de la aponeurosis. Entonces la gran diferencia entre el tendón y la aponeurosis es que el tendón le corresponde a los puntos de inserción de los músculos largos y las aponeurosis le corresponden a los puntos de inserción de los músculos planos. Ahí tenemos una vista microscópica de lo que es un músculo largo. Ahí tenemos el vientre o el cuerpo muscular, que lo tenemos en esta dirección de acá. Es la parte que se contrae, que se relaja, que responde a estímulos por un impulso nervioso. Todas las fibras musculares, nosotros nos vemos en la anatomía, digamos, en esta asignatura, no vemos lo que es
los nervios y la regulación desde el punto de vista del sistema nervioso central, que es como nosotros elaboramos el movimiento para ejecutarlo. Pero todos los movimientos están, o sea, todos los músculos están inervados por un nervio. A este músculo le llega la información desde el cerebro y ahí el músculo se contrae. ¿Ya? Y esta estructura está, digamos, en la medida que se van formando distintos tipos de elementos, van formando el vientre muscular. Por ejemplo, ahí nosotros tenemos que ahí hay unas microfibrillas. Estas microfibrillas van a estar envueltas por una estructura que se llama el endomisio. Distintos tipos de fibrillas van a estar formando los fascículos, y estos fascículos unidos con otros van a estar unidos por el perimisio, y varias fibras musculares van a estar uniéndose por la parte externa, por el epimisio. Si nosotros lo vemos en esta imagen aumentada en un zoom, ahí podemos ver un fascículo envuelto por el endomisio, varios fascículos envueltos por el perimisio y las fibras musculares ya formadas, digamos, por la parte más externa, es el epimisio. Y ahí, como ya les decía, ¿cierto? La aponeurosis es los puntos de inserción de los músculos planos, que sirve, digamos, para ir llegando a otras estructuras. Además de los músculos, de los tendones, de la aponeurosis, el vientre muscular y los distintos tipos de partes, los músculos van a tener algunos anexos, algunas estructuras que van a facilitar su funcionamiento, van a facilitar el movimiento, la respiración y todas las funciones que nosotros ya vimos en las diapositivas anteriores. Entonces, acá nosotros podemos ver que se nos presentan tres estructuras, que es la fascia, los retináculos y las vainas sinoviales. La fascia, vamos a ir viéndolo en la diapositiva siguiente. La fascia es una envoltura fibrosa que cubre el músculo o grupos de músculo y los separa por función y por posición. Entonces nosotros acá tenemos, desde el punto de vista color azul, fíjense aquí, este tejido conectivo va formando tabiques, va formando separaciones entre los vientres musculares, va agrupándolas por función, por posición, y la fascia va a estar envolviendo todas las estructuras corporales. Eso es la fascia. Ahí podemos ir viendo la fascia cómo va formando estos tabiques para que se vayan disponiendo otras estructuras en estos sectores. También tenemos los retináculos. Los retináculos principalmente los vamos a tener a nivel de las extremidades. A nivel de la muñeca tenemos retináculo, en la rodilla tenemos retináculo, en el tobillo también tenemos retináculo. Estas van a ser bandas fibrosas que mantienen en su posición a los tendones. Si nosotros, una imagen de retináculos, veamos. Si nosotros acá podemos observar, fíjense aquí a nivel de la muñeca, todos los tendones que vienen de los músculos largos de acá. Ahí en el antebrazo está el vientre muscular, pero ya a nivel de la muñeca vienen principalmente tendones. Entonces, para mantener en estas estructuras los tendones en sus posiciones, aparecen estas bandas fibrosas que se disponen de manera transversal para mantener los tendones en su posición. Aquí tenemos el retináculo extensor de la muñeca, por la parte anterior debería estar el retináculo flexor. Y también tenemos unas estructuras que son las vainas sinoviales, que son envolturas que van de los tendones que contienen líquido sinovial y que facilita el deslizamiento de los tendones. Recuerden que cuando nosotros veíamos la parte articular, nosotros ya sabemos lo que es el líquido sinovial, ¿cierto? Las articulaciones tienen en su interior líquido sinovial que es secretado por la membrana sinovial, y así también los tendones van a estar envolviéndose por estas vainas sinoviales, que son unas especies de canaletas que van a ir secretando el líquido sinovial para que el tendón no genere una fricción excesiva entre las otras estructuras que están cercanas a él. Entonces fíjense, acá tenemos imágenes de retináculos a nivel de la muñeca. Ahí están estos son los tendones de los músculos extensores. Ahí tenemos los tendones de los músculos flexores.
nosotros podemos ver los retináculos cómo están organizando a estos tendones para que no salgan de su posición, y estas estructuras azules son las vainas sinoviales. Fíjense, son como canaletas que van envolviendo los tendones, estructuras, este tejido conectivo que van envolviendo al tendón, secretando líquido sinovial, pero para que cada vez que nosotros movamos las extremidades, movamos los músculos, los tendones, estos no generen una fricción excesiva y se pueden desplazar o deslizar de buena manera. Ahí tenemos más ejemplos, ¿cierto? En el número verde está representado los tendones y las vainas sinoviales, las estructuras que van envolviendo este tendón, y como también, digamos, van secretando líquido sinovial para evitar el roce excesivo. Ahí tenemos más ejemplos, ¿cierto? De retináculo extensor, los tendones a nivel de acá. Mira, ahí hay músculos cortos a nivel de los metatarsos. Ahí tenemos los tendones de los músculos largos, y ahí podemos ver las vainas sinoviales. Y ahí, cuando aparecen de repente estas vainas sinoviales, se pueden romper o pueden eh, eh, producir un líquido sinovial excesivo, y que se generan los quistes sinoviales o quistes de la sinovial. Ahí, digamos, se generan estas hinchazones o estos aumentos de volumen a nivel de las vainas sinoviales. Em, los músculos nosotros también los vamos a poder nombrar dependiendo de el número de vientres musculares o el número de orígenes que tengan. Por ejemplo, nosotros ya conocemos al bíceps braquial, y si nosotros nos vamos al origen de la palabra bíceps, bíceps, viene siendo de dos, ¿cierto? Entonces, cuando decimos bíceps braquial, viene de brazo, es porque este músculo bíceps braquial tiene dos orígenes. Entonces, si nosotros seguimos acá al tendón, vemos que acá se separan dos tendones, y ahí podemos ver que hay uno que está llegando a la apófisis coracoide o al proceso coracoides de la escápula, y otra parte del bíceps braquial está llegando al tubérculo supraglenoideo. Este músculo, por eso también se le llama bíceps braquial. Hay otros músculos que también se le llaman, por ejemplo, el bíceps femoral, que está a nivel del muslo posterior. A nivel del brazo también tenemos acá el tríceps braquial. El tríceps porque tiene tres orígenes o tres puntos de inserción. Uno que está a nivel de la escápula y dos que están a nivel del húmero. Y también hay otro que es el cuádriceps, por ejemplo, y el cuádriceps acá tenemos que tiene cuatro vientres musculares. Tiene un vasto lateral, un vasto medial, un vasto intermedio que se dispone entre ambos vastos lateral y medial, y el más superficial y anterior es el recto femoral. Todo ese es el músculo cuádriceps, y se llama cuádriceps porque tiene cuatro puntos de origen. Y también vamos a poder llamar a los músculos dependiendo de la forma que tengan. Por ejemplo, hay músculos que se llaman piramidales porque tienen forma de una pirámide, músculos que se llaman cuadrados, por ejemplo, el cuadrado femoral, que hay un músculo que está en esta zona de acá. Hay músculos que se llaman redondos porque los vientres musculares son redondos. Estos de aquí son los redondos. Hay músculo que se llama trapecio porque su forma, fíjense aquí está cortado. Estos son músculos superficiales y este es en un plano intermedio. Este acá en el lado derecho, el que estoy apuntando acá, ese de ahí es el músculo trapecio. Y si nosotros pusiéramos acá el otro músculo trapecio que falta, es un trapecio. Y hay músculos también que reciben el nombre de romboides porque tienen la forma como de rombo, que es en esta zona de acá, los romboides. También reciben nombres de acuerdo a su función. Por ejemplo, hay músculos que son elevadores. En el caso de, vamos a ver que hay elevadores del labio superior, que es parte de los músculos de la mímica. Depresores del ángulo oral, que también es parte de los músculos de la mímica. Pronadores, que realizan pronación. Supinadores, que realizan supinación. Aductores, flexores y extensores. También se les da el nombre de acuerdo a la función que vayan teniendo los distintos tipos de músculos.
Y también de acuerdo a la zona donde se están encontrando. Por ejemplo, hay un músculo que se llama músculo occipital. Y adivinen por qué. Porque se encuentra justo en el hueso occipital o en la región occipital. Hay músculo que se llama frontal. Hay músculos que se llaman abdominales en grupo. Los músculos pectorales porque está en la región pectoral. Los músculos glúteos porque están en la región glútea. Y los músculos dorsales porque están en el dorso del cuerpo. Y también de acuerdo a la orientación que van teniendo sus fibras. Tenemos los rectos abdominales porque sus fibras son rectas. Hay músculos que son los oblicuos, que es el oblicuo interno, el oblicuo externo, y hay músculo que también es el transverso, por la dirección que van teniendo sus fibras. Todo esto nosotros lo vamos a ir encontrando en la medida que vayamos conociendo los distintos tipos de músculos. Tenemos también que van a haber músculos que van a funcionar como esfínter. Los esfínteres son estructuras de tipos musculares que se van a disponer para permitir la apertura o cierre de algún elemento. Acá nosotros podemos ver dos esfínteres. Tenemos acá el músculo orbicular del ojo, que es un esfínter para permitir el cierre del ojo. Y el músculo orbicular de la boca, que también es un esfínter que permite que cerremos la boca. Y así, digamos, nosotros vamos a ir conociendo todos los músculos del cuerpo, al menos desde el punto de vista superficial. Vamos a conocer de manera general lo que es los músculos superficiales. Ahí nosotros podemos ver en esta vista anterior cómo se van disponiendo todos estos músculos. Entonces nosotros vamos a ir nombrando de manera general a los músculos superficiales. Y ahí también podemos ver una vista posterior de los músculos, donde se ven los músculos del dorso de la espalda, los músculos del dorso de la extremidad, del glúteo, ¿cierto? Todo ese tipo de músculos que están ya en esa parte del cuerpo. Y para comenzar ya a ver, digamos, músculo por músculo o la orientación de acuerdo a las funciones o a los distintos tipos de estructuras anatómicas, tenemos a los músculos de la cabeza. Vamos a comenzar por los músculos de la masticación y después vamos a pasar a los músculos de la expresión. Entonces nosotros tenemos que acá los músculos de la masticación son 4, ¿ya? Tenemos el músculo acá que se dispone a nivel de la región temporal, que es el músculo temporal, así se llama. Hay un músculo también que en este lado está cortado, pero que es el músculo massétero, que está en la región maseterina. Y hay dos músculos que están, digamos, en la parte como interna de la mandíbula, que vienen desde el efenoide hacia la mandíbula, que son los músculos pterigoideos medial y el pterigoideo lateral. Ahí también se pueden ver, digamos, los músculos pterigoideo lateral en este sector de acá y el pterigoideo medial en esta parte de acá. Entonces tenemos acá al músculo temporal. Si nosotros nos acordamos de los reparos óseos, el músculo temporal va a estar aquí en el parietal. Van a ver unas líneas temporales, ¿cierto? Línea temporal superior y una línea temporal inferior. Desde ahí está saliendo este músculo parietal, o sea, del músculo temporal. Desde la línea temporal superior y línea temporal inferior del temporal, ¿ya? O sea, del parietal, se van a ir, digamos, en esta dirección y van a estar llegando a este reparo óseo de la mandíbula. Este reparo óseo es el proceso coronoides. Y la función principal que va a tener el temporal va a depender de la orientación que vayan teniendo sus fibras. Desde el punto de vista general, participa en la masticación. Pero si nosotros vemos, este temporal tiene como una disposición de abanico en donde las fibras anteriores van a tener una acción distinta a las fibras posteriores. Si nosotros vemos acá que las fibras anteriores tienen esta disposición, entonces van a orientar, digamos, a la mandíbula que se vaya hacia una parte anterior, es decir, hacia una protrusión. Una protrusión. Y las fibras posteriores van a orientar a la mandíbula a llevarla a una retracción. ¿Ya? Es decir, las fibras anteriores hacen que la mandíbula se vaya hacia anterior y las fibras posteriores que se vaya hacia posterior.
Y las fibras medias, al igual que las otras dos, las anteriores y las posteriores, van a participar de forma general en la masticación. Ahí podemos ver al massétero, que es un músculo superficial, nosotros lo podemos palpar. Este es el músculo que se contrae, que ahora todos tenemos bastante contracturado, porque es un músculo bastante emocional, que cuando nosotros tenemos, emocional me refiero a que cuando tenemos mucho estrés, este músculo se empieza a cortar, se empieza a generar bastante contracción durante la noche principalmente, y nosotros comenzamos a generar, a hacer sonar los dientes, y porque estamos estresados, porque estamos cansados. Este es el músculo massétero. Es uno de los músculos más fuertes del cuerpo humano, a pesar de que es un músculo bastante corto, pero nosotros somos capaces de desgarrar carne. Cuando comemos carne, desgarramos, y por la acción del músculo massétero, por el hecho de cerrar, digamos, la boca. Entonces, este músculo va a estar orientado desde el borde inferior del arco cigomático, ahí ese es el arco cigomático, ¿cierto? Desde el borde inferior hacia el proceso masseterino, que está a nivel de la mandíbula, aproximadamente al nivel del ángulo de la mandíbula por la parte externa. Y la acción principal, además de participar en la masticación, digamos, participa en el cierre y también en la protrusión de la mandíbula. Y ahí tenemos los otros dos músculos que nos faltan de los músculos masticatorios, que son los pterigoideos mediales y laterales. Estos músculos tienen un origen en el esfenoides, en el pterigoideo medial, que lo tenemos en esta disposición. Acá se ve principalmente, vamos a hablar del lateral porque aquí se ve el lateral. El pterigoideo lateral. Este pterigoideo está originándose desde el proceso pterigoideo a nivel del esfenoide, ¿cierto? Y va a participar en lo que es el cierre de la mandíbula, la protrusión, la masticación y también en la deducción, al igual que el músculo, digamos, pterigoideo medial. La diferencia que tienen estos dos músculos es el origen y la inserción, ¿ya? Porque el pterigoideo lateral va desde el proceso pterigoideo, del pterigoideo medial, igual va desde el proceso pterigoideo de distintas partes, pero lo vamos a dejar como proceso pterigoideo en su origen. Pero el pterigoideo medial se va a insertar a la parte interna del ángulo de la mandíbula. Fíjense aquí, se dirige desde acá, desde los procesos pterigoideos, hacia la parte interna del ángulo de la mandíbula. Hasta acá está llegando. En cambio, el pterigoideo lateral va a estar desde los procesos pterigoideos, pero fíjense hacia dónde se dirige. Se va a dirigir hacia el cuello de la mandíbula, va a alcanzar a abarcar a lo que es el disco de la articulación temporomandibular, y es decir, entonces va a poder realizar el movimiento de protrusión, de cierre, masticación y la deducción, y este específicamente también va a permitir mover el disco de la mandíbula. Y ahí se pueden ver las orientaciones, ¿cierto? Ahí tenemos los huesos esfenoides, ahí tenemos las distintas partes de donde está llegando el pterigoideo medial, en este sector a la cara interna del ángulo de la mandíbula, y el pterigoideo lateral, que se dispone desde el proceso pterigoideo hacia el cuello y cóndilo de la mandíbula, y también que abarca el disco. Ahí tenemos las funciones desde el punto de vista general, ¿cierto? El massétero y temporal permiten el cierre, los pterigoideos lateral y medial, la deducción y la protrusión, pero también todos participan en la masticación. Y acá ya entramos a los músculos de la expresión. Los músculos de la expresión lo que van a estar generando es movimiento de la piel de la cara. Entonces nosotros vamos a todos estos músculos que nosotros podemos ver aquí en la cara, cada uno de ellos tiene un nombre, pero nosotros los vamos a conocer desde el punto de vista general, ¿ya? Los músculos que están alrededor del ojo los vamos a conocer como músculos periorbitarios. Periorbitarios, así lo vamos a conocer principalmente. Los músculos que van a estar alrededor de la nariz, se me pierde el mouse, alrededor de la nariz son los músculos perinasales. Así los vamos a conocer solamente. Los músculos que están alrededor de la boca, como periorales,
los músculos que están alrededor de la oreja, como periauriculares, y los músculos que están, digamos, en esta parte de la parte superior, que ahí hay netamente fascia, pero el occipital, digamos, y parte del frontal, vamos a conocerlos como músculos de la calota. Así nomás los vamos a conocer. Ya nosotros veíamos, ya les había nombrado que este se llama orbicular del párpado, ¿cierto? Pero solamente en el práctico, por ejemplo, usted me tiene que poner ahí músculo periorbitario, músculos perinasales si es que les pregunto estos de acá, o músculos periorales si es que están alrededor de la boca, etc. Y ahí se pueden ver cada uno de ellos. Y en la medida que estos músculos se vayan contrayendo, nosotros vamos a poder hacer distintos tipos de expresiones faciales. Entonces ahí otra vista, ¿cierto? Y ahí nosotros podemos ir viendo cómo se van contrayendo los distintos tipos de músculos. Por ejemplo, en esta imagen de acá podemos ver que está poniendo una cara triste esta persona, una cara triste intencionada, en donde los músculos periorales están generando la contracción principalmente. Nosotros vemos acá que también, digamos, esta persona está cerrando los ojos, es decir, está teniendo una contracción de todos los músculos que están alrededor del ojo, es decir, acá están activándose los músculos periorbitarios. Y acá hay un conjunto de acciones de músculos, que acá, por ejemplo, tenemos los músculos periorales que se están contrayendo también y parte también de los músculos periorbitarios para permitir, digamos, esta sonrisa y que se disminuya, digamos, el diámetro o sea, que se vayan cerrando los párpados, periorales y periorbitarios. Y ahí también, pues ahí desde el punto de vista de lo específico, hay un músculo que deprime el ángulo oral, que es el depresor del ángulo oral, pero lo vamos a conocer como periorbitario solamente. El orbicular de los párpados permite realizar esta acción. Los músculos cigomáticos que son parte de los periorales y también el músculo risorio. Y hay más expresiones, ¿cierto? Orbiculares de la boca, ahí tenemos el músculo frontal en esta imagen, ahí tenemos acá un músculo superficial del cuello que es el platisma, que va a arrugar la piel del cuello, ahí también está participando el músculo, el depresor del ángulo oral. Fíjense acá, orbiculares de los labios para tirar un beso, el frontal y el occipital para para arrugar la frente y el platisma para arrugar la piel del cuello. Ahora aquí muchos deben estar activando el platisma y viendo la cantidad de materia que estamos pasando. Entonces acá podemos ver músculos del cuello anterior. Este músculo es un músculo que va a estar dispuesto, digamos, a nivel del cuello anterior, pero que va a ir desde una región, desde la región, digamos, desde el proceso mastoides hacia la clavícula y el esternón. Entonces acá nosotros, déjenme ver acá, tenemos el esternocleidomastoideo. El esternomastoideo, si ustedes pueden ver acá, viene desde la parte posterior, desde el proceso mastoides, y va a presentar dos fascículos en la medida que va llegando hacia el cuello. Este es el esternocleidomastoide y fíjense, va llegando una porción al esternón y otra porción lateral que va a estar llegando a la clavícula y por eso se llama esternocleidomastoideo. Externo por esternón, cleido por la clavícula y mastoideo por el mastoides del temporal que está llegando en esta zona de acá. Esa es la disposición que tiene el músculo esternocleidomastoideo. ¿Ya? Y la acción que va a presentar este músculo esternocleidomastoideo, si se activa unilateralmente, si se activa solamente este de acá, va a realizar una inclinación de la cabeza y una rotación contralateral, es decir, una rotación hacia el lado contrario del músculo que se está contrayendo, cuando actúa solamente uno, ¿ya?
Acá, en esta imagen, nos dice que una de las acciones es extensión de cabeza, pero la extensión de la cabeza va a realizar siempre y cuando la curvatura de la columna cervical esté en una posición normal, ¿ya? Porque si usted se fija en esta zona de acá, que actúa este esternocleidomastoide, este esternocleido, también se le abrevia como ECOM, con mayúscula E-C-O-M, ECOM. Si se activa este ECOM con el ECOM contrario y la columna cervical está en una posición normal, es decir, con una curva hacia la lordosis, este esternocleido hace extensión de la cabeza, ¿ya? Pero cuando la columna tiende a la rectificación, o sea, cuando esto está rectificado, va a generar una flexión de columna. Bien. Tenemos acá otros grupos musculares que están por la parte lateral, que están en este sector de aquí, que los podemos ver acá también. Estos de acá, que son los músculos escalenos. Los músculos escalenos son tres, pero nosotros los vamos a conocer solamente como el grupo de los músculos escalenos. En su conjunto, lo que van a hacer los músculos escalenos, porque van a estar llegando, van a ir desde la columna cervical en la profundidad hacia la primera y la segunda costilla. Lo que van a realizar es que van a elevar las primeras costillas y participan en la inspiración y de manera unilateral, es decir, cuando se activa solamente un lado del escaleno, van a realizar una inclinación y rotación al mismo lado del músculo. Y cuando actúan los dos, van a realizar una flexión de la columna cervical. Esa es la función de los músculos escalenos. Y hay otros músculos que los vamos a conocer por la parte anterior, ¿cierto? Que son los músculos suprayoideos. Nosotros acá podemos ver que hay un hueso que es parte de los huesos de la cara, que es el hueso ioides. Todos los músculos que están por sobre el ioides son los músculos suprayoideos y los músculos que están por inferior al ioides son los músculos infrayoideos. Y lo que hacen estos músculos principalmente es mantener la posición del ioides y bajar la mandíbula. A nivel del cuello posterior y también parte del dorso están los músculos trapecio y esplenio. El más superficial tenemos acá al músculo trapecio, aquí está cortado el músculo trapecio, y profunda el músculo trapecio inmediatamente se encuentra el músculo esplenio. Ambos de manera general realizan extensión de cabeza, pero si nosotros analizamos, por ejemplo, el trapecio, nosotros vamos a ver que tiene un origen bastante amplio que está a nivel de toda esta estructura. Por ejemplo, a nivel superior se va originando en la línea nucal superior, esta línea es la línea nucal superior, por el ligamento nucal, que era uno de los ligamentos que vimos cuando vimos articulaciones, los procesos espinosos desde C7, aproximadamente de acá, desde C7 hasta T12. Acá falta todavía parte de origen, digamos, del trapecio. Línea nucal superior, ligamento nucal y los procesos espinosos desde C7 a T12. Todo ese es el origen del músculo trapecio. Y se va a insertar dependiendo de las fibras que vayan teniendo. Por ejemplo, nosotros vemos acá que el trapecio tiene unas fibras superiores, unas fibras medias y también unas fibras inferiores. Las fibras superiores del músculo trapecio van a estar insertándose en el tercio más lateral de la clavícula, por la parte anterior, ya por la clavícula, va a estar llegando a la parte de la clavícula. Las fibras medias van a estar llegando al borde lateral del acromion, a esta estructura de acá, que es el acromion, ¿cierto? Parte de la escápula. Y las fibras inferiores van a estar llegando a la espina de la escápula, esta estructura de acá. Todo ese es el origen del músculo trapecio y ahí podemos ver en la clavícula, en el acromion y a nivel de la espina de la escápula su inserción. Y la acción de manera general realiza extensión de cabeza.
Tenemos también acá músculos superficiales del dorso, y ahí ya tenemos el trapecio, ¿cierto? Que es el que realiza extensión de la cabeza. También realiza elevación de los hombros, ¿cierto? Cuando nosotros en el gimnasio queremos fortalecer los trapecios, lo que hacemos es tomar unas mancuernas por las partes laterales o sea, con las manos, ¿cierto? Y elevamos los hombros y también participa en la elevación del hombro. También tenemos un músculo que está por la parte acaudal del trapecio, fíjense, todo ese es el trapecio. Ahí tenemos un músculo grande que es el músculo latísimo del dorso o también llamado dorsal ancho. Desde el punto de vista general, realiza extensión de la columna vertebral. Pero este músculo trapecio también tiene un origen bastante amplio. Eh, digamos, este músculo latísimo del dorso se va a superponer o va a estar por debajo, digamos, del trapecio y se va a estar originando desde los procesos espinosos desde T6 hasta T12 y los ligamentos espinosos lumbares, ¿ya? Y va a estar llegando, fíjense, hasta acá, hasta la cresta sacra media, hasta esta estructura de acá, y todo esto es la fascia toracolumbar. Todo eso es parte del origen del trapecio. ¿Y hacia dónde va a estar llegando? Hacia un reparo óseo del húmero, hasta el fondo, digamos, del surco intertubercular a nivel del húmero. Y lo que va a estar haciendo, aparte, digamos, de la extensión de la columna vertebral, va a estar generando una extensión de hombro, porque al estar por la parte posterior va a empujar, digamos, al brazo hacia atrás y también una rotación medial. Ese movimiento es el músculo del latísimo. Y profundo acá al trapecio vamos a encontrar un músculo que se va a disponer entre el borde medial de la escápula y la columna vertebral, que es el músculo romboides. Estos son los músculos romboides y la acción principal es que va a aproximar a la escápula. Nosotros en la literatura o en esta imagen también reconocemos que hay un romboides menor por la parte superior y un romboides mayor, pero desde el punto de vista digamos, ahí tienen algunas diferencias desde el punto de vista de la acción, pero, o sea, desde los orígenes y la inserción, pero la acción es la misma, ¿ya? Entonces, si nosotros los dividimos en romboides menor y romboides mayor, ahí el romboides menor podemos decir que el origen está a nivel del proceso espinoso de C7 y T1, ahí está bien pequeño, bien corto, hacia el borde medial de la escápula en la cercanía de la espina de la escápula. Ese es el origen que tiene, el borde medial en la cercanía de la espina de la escápula. En cambio, el romboides mayor va a estar en los procesos espinosos desde T2 a T5, ¿ya? T2, eso es otro que revisando los prácticos, cuando les preguntaba por la vértebra, ¿se acuerdan cuando estaba la imagen de la vértebra? Era una vértebra torácica, ¿ya? Esa es la respuesta correcta porque tenía una faceta articular para la costilla. Estoy hablando del práctico en estos momentos. Y muchos de ustedes me ponían vértebra lumbar T12. Eso está malo, ¿ya? ¿Por qué? Porque la abreviación para referirse a las vértebras, cuando uno habla de las vértebras C1, C2, C3 hasta C7, es C de cervicales. Cuando uno habla desde T1 a T12, es T de torácica. Y cuando uno habla de L1 a L5, es L de lumbar, ¿ya? Entonces ahí muchos me decían vértebra lumbar T12. Entonces eso está malo, porque si es vértebra lumbar no puede ser T12, porque T12 es una vértebra torácica. Entonces muchos de ustedes me tenían esa respuesta. Me tenían ahí, me ponían vértebra lumbar T12. Y eso está mal, ¿ya? Hay buenas notas. Hasta el momento llevo, las que llevo revisadas, hay siete, pero también he descubierto que hay mucha copia y ahora no va a ser igual que la primera prueba que dejé pasar la copia y no sancioné a nadie. Ahora hay unos por copia. Así que no se sorprendan si es que tienen un uno porque tienen la misma respuesta que el resto de los compañeros.
Bien, continuemos. Retomemos acá. Entonces ahí tenemos el romboide con sus orígenes, sus inserciones, digamos, desde los procesos espinosos, desde ahí desde C7 hasta T5, borde medial de la escápula. Ahí vimos la diferencia entre uno y el otro, y la acción general es aproximar la escápula por la parte posterior, eh, teniendo como punto fijo acá la columna vertebral. Ahí tenemos, digamos, una imagen de los músculos profundos del dorso. Acá está retirado todo lo que es el trapecio, el dorsal ancho. Tenemos ahí todo lo que son los romboides, ahí están fuera, ¿ya? Y acá nosotros vamos a conocer todos estos grupos musculares. Tienen un nombre específico, pero nosotros los vamos a conocer como los erectores espinales. Y solamente vamos a analizar a 3 de ellos, que es el músculo que está más cercano acá a la columna, digamos, en esta zona de acá, que es el epiespinoso. Epiespinoso, músculo epiespinoso está en este sector de acá. Al músculo longuísimo, que el músculo longuísimo va a ser el único erector espinal que va a estar llegando a nivel de la cabeza, ¿ya? Longuísimo. Y el músculo iliocostal, que va a ser el músculo más lateral de los erectores espinales. Entonces, acá esto es típico pregunta de prueba que indique la orientación de los músculos erectores espinales. Medial, el epiespinoso. Intermedio, el longuísimo. Y lateral, el iliocostal. No vamos a ver específicamente cuál es la acción de cada uno, digamos, pero los 3 de forma general realizan extensión de columna. Entonces, de nuevo, espinoso o epiespinoso, longuísimo, que es el único que está realizando acción a nivel de la cabeza porque tenemos un longuísimo a nivel cervical y cabeza, y el iliocostal por la parte más lateral. Y acá ya llegamos, digamos, a lo que son los músculos del tórax. Ahí eso era lo que correspondía a analizar de los músculos del dorso, ¿cierto? A nivel del músculo del tórax, nosotros vamos a conocer que como músculo plano, y el músculo que está a nivel de la región pectoral es el músculo pectoral mayor, el más superficial. Y ahí nos dice como acción que flecta la glenohumeral, la articulación glenohumeral, y es auxiliar de la inspiración. Entonces, si nosotros lo vemos desde el punto de vista específico, tenemos que el pectoral mayor va a tener un origen bastante amplio. Fíjense la orientación que tiene este pectoral mayor, abarca lo que es parte de la clavícula, parte del esternón y parte de las costillas. Entonces, si nosotros nos vamos acá, decimos que el pectoral mayor tiene un origen en el borde inferior del tercio medial de la clavícula, tiene origen en el manubrio esternal, en el cuerpo del esternón y en los cartílagos del 2 al 6, cartílagos costales, digamos, y parte de la vaina de los rectos abdominales. Aquí hay una estructura que se llama vaina de los rectos abdominales que también está generando, digamos, parte del origen del músculo del pectoral mayor. ¿Y hacia dónde se va a ir a insertar este pectoral mayor? Se va a estar llegando al labio lateral del surco intertubercular del húmero, o sea, va a estar llegando al húmero. Y la acción principalmente, además de realizar flexión de la glenohumeral y auxiliar de la respiración, digamos, realiza aducción y rotación medial del brazo, aparte de lo que es la flexión y inspirador accesorio. O sea, no olvidarse de lo que es la flexión y, o sea, la aducción, porque acerca el brazo hacia la línea media cuando se contrae y hace rotación medial. Y ahí podemos ver cómo está llegando, digamos, a las cercanías del surco intertubercular. Profundo a él, fíjense acá, nosotros ahí sacamos el pectoral mayor. Profundo a este pectoral mayor vamos a encontrar este músculo que tiene bastante importancia clínica, que es el pectoral menor. Este pectoral menor está originándose desde las costillas 3, 4 y 5 y se va a insertar acá al proceso coracoides de la escápula. Fíjense, aquí se ve más bien, mejor, digamos, el origen en las costillas 3, 4 y 5
y se va a estar insertando a nivel del proceso coracoides. Este músculo mueve la escápula hacia anterior y eleva las costillas en la inspiración. Es un inspirador accesorio. Entonces, fíjese, si el punto fijo está acá y este músculo se contrae, va a atraer a todo lo que es la escápula hacia la parte anterior. Y si el punto fijo está acá y esto se contrae, va a elevar las costillas y va a participar en la inspiración. Entonces, los músculos pectorales, el pectoral mayor y el pectoral menor, son los responsables de las posturas viciosas que tenemos nosotros al sentarnos. Por lo general nosotros cuando estamos sentados en el notebook o en el computador, digamos, no nos sentamos de manera correcta, estamos como echados sobre el computador y siempre con los hombros hacia la parte anterior o los que jugamos, los que manejamos siempre el teléfono, ¿cierto? Siempre tenemos los hombros en una anteposición, o sea, lo tenemos hacia anterior. Y eso es producto del músculo pectoral menor y pectoral mayor. Y cuando hay acortamientos del pectoral menor, se produce unos síntomas, digamos, clínicos a nivel de las extremidades. Porque fíjense aquí están pasando nervios, están pasando arterias y están pasando venas que van hacia el miembro superior. Y si este pectoral menor y el pectoral mayor están muy acortados, van a comprimir estas estructuras y van a generar sensación de adormecimiento, sensación de debilidad y un sinfín de síntomas que van a generar, que se generan por el acortamiento de este músculo. Entonces, por eso siempre cuando uno hace pecho, para fortalecer estos músculos pectorales, hay que hacer elongaciones. Tenemos acá músculos superficiales del tórax. Ya tenemos ahí por la parte anterior, vimos los músculos pectorales, mayor y menor. Y también acá tenemos al músculo, digamos, al músculo serrato anterior. Este músculo serrato anterior tiene forma de sierra, por eso se llama serrato, ¿cierto? Y este se va a estar originando en la cara lateral de las costillas desde la 1 hasta aproximadamente entre la 8 y la 9. O sea, fíjense, ahí está desde la primera costilla hasta la costilla 8 o 9. Ese es el origen de este músculo serrato anterior y se va a estar insertando en el borde medial de la escápula. Y la acción que tiene este músculo serrato anterior va a expandir las costillas, expande las costillas y mantiene unida la escápula al dorso. Entonces también aquí hay una condición clínica que se llama la escápula alada, que es cuando nosotros, como que el ángulo inferior de la escápula sobresale de la espalda y es por una debilidad de este músculo serrato anterior. Y usted más adelante va a aprender a hacer ejercicios de estabilidad escapular donde tiene que fortalecer este músculo serrato anterior, los músculos depresores escapulares como el trapecio, el romboides, etc. Y como músculos profundos del tórax, vamos a conocer que está el músculo diafragma. El músculo diafragma está formando como una especie como de cúpula. Ahí todo el músculo diafragma tiene distintos tipos de orígenes. Se va a estar originando a nivel del proceso sifoides por todo el reborde condral, digamos, y lo que son las costillas inferiores. Y por la parte posterior va a estar dando unos pilares, un pilar derecho y un pilar izquierdo que va a estar llegando a las vértebras lumbares. Todo ese es el origen y la inserción del músculo diafragma. Y la acción principal, o de manera general, es el músculo principal de la respiración, o sea, de la inspiración. ¿Ya? Cuando tenemos hipo nosotros es por una mala contracción del diafragma. ¿Ya? El diafragma es entrenable, digamos, se puede trabajar el diafragma, los cantantes trabajan mucho con el diafragma, las personas que tienen dolores lumbares tienen que trabajar una respiración diafragmática, saber cómo contraerse el diafragma y para eso usted está aprendiendo esto. O sea, nosotros no nos aprendemos los orígenes, las inserciones, las disposiciones del músculo porque el profe los quiere pasar así. O sea, si usted va a hacer un ejercicio, va a enseñar a hacer una técnica de respiración, no sé, al hacer una sentadilla, de hacer un peso muerto, usted tiene que saber cuáles son los ciclos respiratorios que tiene que hacer durante el ejercicio. Y además de estar fortaleciendo los isquiotibiales, los músculos del cuádriceps, los músculos de los brazos, tiene que trabajar con respiración. Entonces usted tiene que darle la orientación anatómica de qué es lo que está haciendo. No hacerlo porque lo vio en un video o porque el profe del gimnasio se lo enseñó.
Y ahí tenemos, digamos, el músculo diafragma. Una de las características también principales del diafragma es que presenta un tendón central, fíjense. Esta estructura blanca es el tendón del diafragma. Y todo esto es parte de las fibras musculares o vientres musculares del diafragma. Ahí está originándose mediante estos arcos en las costillas 11 y 12. Después se viene por el reborde condral hasta el proceso cifoide hacia la parte anterior. Y por la parte posterior está llegando, digamos, mediante pilares hacia las vértebras lumbares. Entonces nosotros acá tenemos una cierta, como este músculo está separando lo que es la cavidad torácica de la cavidad abdominal, tiene que dejar unos espacios o unos hiatos que también se le llaman hiatos con H, unos hiatos para el paso de ciertas estructuras. En los pasos de quiénes, por ejemplo, de la vena cava, por ejemplo, del esófago y también de la arteria aorta, que son elementos que van a atravesar, digamos, la cavidad del tórax hacia el abdomen. Y estos hiatos reciben nombres. Si digamos, este hiato está a nivel, está permitiendo el paso de la vena cava, este es el hiato cavo. Este es el espacio que deja acá, es el hiato cavo o hiato cavum, C-A-V-U-M, cavum. Y este hiato es el único hiato que está en el tendón central del diafragma y está a la altura de la vértebra número torácica 8 o la vértebra T8. Se dispone hacia la derecha, ¿ya? También acá tenemos a este esófago, ¿cierto? Que está atravesando por este hiato. Entonces este es el hiato esofágico. El espacio que deja acá es el hiato esofágico que está a la altura de la vértebra torácica número 10, o es decir, AT10. Y acá tenemos al tercer hiato que está dejando este paso para la vértebra, o sea, para la arteria aorta, que es el hiato aórtico a la altura de la vértebra número torácica 12 o T12. Y acá hay músculos que están, digamos, que son profundos del tórax, que se van a disponer entre las costillas, que son los músculos intercostales. Hay tres tipos de músculos intercostales, pero nosotros los vamos a conocer desde el punto de vista general. Tenemos los intercostales internos, externos e íntimos, pero solamente si yo les pregunto esto en la prueba o en teórico o en el práctico, por este tipo de músculo usted me tiene que mencionar músculos intercostales. Y los músculos intercostales van desde el borde inferior de la costilla superior hacia el borde superior de la costilla inferior. Y la acción que hacen los músculos participan en la respiración. Y la respiración incluye a los ciclos de inspiración y expiración. Entonces participan en la inspiración y expiración. Y ahí tenemos esto igual es un poco específico, ¿cierto? Digamos, esta representación de cuáles son los músculos que están participando en la inspiración y cuáles son los músculos que están participando en la expiración. Entonces, si se fijan acá, lo dividen como principales, músculos principales. Ahí tenemos al diafragma como principal músculo de la inspiración. Y también acá nos dicen que uno de los músculos intercostales, es decir, el intercostal externo, participa en la elevación de las costillas. Y ahí también parte del intercostal interno también nos dice. Y los músculos accesorios de la inspiración son el músculo esternocleidomastoideo, ¿cierto? Porque participa también, este esternocleidomastoideo está llegando a la costilla y cuando nosotros queremos tomar un aire profundo se nos contrae hasta el cuello, porque el esternocleidomastoideo está llegando o sea, a la clavícula, no a la costilla. El grupo de los escalenos que estaban por la parte lateral del cuello, están llegando a la primera y la segunda costilla. Y también, digamos, parte de los pectorales. Entonces, en una respiración normal, en una respiración adecuada, nosotros no deberíamos ver tensionado el cuello, porque son inspiratorios accesorios. Deberíamos solamente ver una respiración a nivel abdominal y algo de una respiración torácica, que se mueva solamente el abdomen cuando nosotros respiramos, muy poco el tórax y nada el cuello. Y ahí los que tienen hijos, ustedes me podrán corregir
cuando sus hijos se enferman de enfermedad respiratoria, lo que le preguntan son por las retracciones costales. ¿Qué significan las retracciones costales? Es que el niño tiene tanta dificultad respiratoria que se le ven los músculos, se le ve cómo se contraen los músculos intercostales, se le ven como especies de agujeros que se forman a nivel del cuello, se le ve, digamos, el abdomen como se le mete por las costillas hacia adentro porque el diafragma ya no es suficientemente fuerte para meter aire hacia los pulmones, sino que necesita de toda la musculatura tanto principal como accesoria, para meter, digamos, aire hacia los pulmones. Y eso es característico de una patología respiratoria en los niños, en los adultos igual, pero es más frecuente, o sea, más evidente en los niños, como se le ven hasta los músculos intercostales. Y los músculos de la expiración, acá menciono algunos de ellos, pero la expiración ustedes tienen que considerar que es una actividad de tipo pasiva. O sea, nosotros no estamos pensando en cuándo botamos el aire y qué músculos vamos a contraer cuando botamos el aire, sino que es una actividad más pasiva. Pero ahí se menciona que hay algunos músculos de los intercostales, internos, por ejemplo, los músculos abdominales, ¿cierto? Que participan en la expiración cuando es forzada, cuando esta es una expiración activa, pero por lo general la expiración es un movimiento pasivo. Y ahí tenemos, digamos, los músculos del tórax. Con esto, digamos, terminamos la parte de la generalidad, o sea, no de la generalidad, sino que los músculos del tórax, los músculos del dorso que vimos, los músculos también del tórax anterior, del serrato anterior, pectorales. eh, Eso. Ahora lo que nos toca ver, digamos, ya como parte final de esta clase son los músculos abdominales. Los músculos abdominales, cuando están bien trabajados, cuando están estéticamente son bastante atractivos, ¿cierto? Ahí podemos ver unos abdominales, las calúas que vulgarmente los conocemos nosotros, pero ahora le vamos a ir dando nombre a los músculos abdominales, tanto por la parte anterior, por la parte lateral y por la parte posterior. Entonces tenemos acá que esta cavidad abdominal está formada por elementos musculares y las dependencias que corresponden a ellos. O sea, aparte del músculo tenemos que considerar las aponeurosis, las fases, ¿cierto? Todas estas estructuras que nosotros ya vimos desde el punto de vista de la generalidad. La parte ósea y la parte articular hacen referencia a los elementos que están dispuestos en el sector posterior, es decir, a las estructuras que forman la columna vertebral. Porque si nosotros vemos acá, en esta parte de acá, arriba tenemos parte del tórax, las costillas. En este sector, por la parte anterior, solamente tenemos músculos. Por la parte lateral también solamente tenemos músculos, pero hacia la parte posterior tenemos lo que son las vértebras y las articulaciones de las vértebras. Entonces el componente, casi todo el componente del abdomen es muscular. El único componente articular y óseo lo da la columna lumbar. Y por eso es tan frecuente las lesiones de las hernias lumbares. Cuando hay hernias a nivel lumbar es porque principalmente los músculos del abdomen no están activos o fortalecidos. Entonces, tenemos, digamos que podemos clasificar a estos músculos en tres grupos. Un grupo lateral, un grupo medial y un grupo profundo o un posterior también le podríamos mencionar. Entonces, de los músculos que tenemos acá siendo parte del abdomen, vamos a tener el músculo por la parte medial, ¿cierto? Al recto abdominal, que es el que le da la forma a las calugas. No me van a llamar caluga en el práctico, ¿cierto? Pero es para que ustedes me entiendan. Pero estas estructuras se llaman metámeras. Estos cuadrados, estas estructuras, digamos, de músculos planos son las metámeras del recto abdominal. Y hacia la parte más inferior, desde una estructura que se llama la línea alba, que es la unión de los rectos abdominales derecho e izquierdo, la línea alba, hacia la parte más caudal hay un músculo que es el piramidal del abdomen, que está desde el pubis hacia la línea alba.
¿ya? Por la parte lateral vamos a tener a los grupos musculares de los oblicuos, el oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso abdominal. Ese músculo que está más profundo es el transverso abdominal. Y desde el punto de vista de la función, desde el punto de vista de la fisiología, desde el bienestar, cuando usted quiera fortalecer los músculos abdominales, esto es para su trabajo práctico en el gimnasio, usted tiene que tratar de fortalecer los músculos laterales, los oblicuos y el transverso abdominal principalmente, porque el transverso abdominal viene desde la fascia toracolumbar, desde la parte posterior del abdomen, se viene a lo largo de toda esta cintura, de la cintura, ¿cierto? Hasta llegar a enfrentarse al borde lateral de los rectos abdominales y envía fibras, digamos, de aponeurosis a contactarse con las otras estructuras que van llegando por el otro lado. Entonces, todos los músculos laterales, específicamente el transverso abdominal, generan una especie de faja fisiológica. Y al tener activa esta faja fisiológica, usted se evita un sinfín de problemas a nivel lumbar. Entonces, usted siempre tiene que mantener activos los músculos abdominales, ¿ya? Y el trabajar los ejercicios, por ejemplo, con respiración abdominal, usted ya está generando activación de los músculos transverso abdominal y los músculos oblicuos, tanto internos como externos. Y por la parte posterior, siendo parte también de los músculos abdominales, encontramos dos músculos que no se representan en esta imagen, pero lo vamos a ver más adelante, que es el músculo cuadrado lumbar y el psoas mayor. Entonces, fíjense, acá tenemos algunas actividades desde el punto de vista general. Tenemos los distintos tipos de músculos de la pared abdominal. Tenemos acá que los rectos abdominales, desde el punto de vista general, lo que van a generar es flectar el tronco y la pelvis. Es decir, si nosotros hacemos este ejercicio, que está muy mal hecho, si nosotros queremos fortalecer abdomen, si esta imagen está muy mal representada porque debería despegar el tórax, ¿sí? O sea, las escápulas del piso, pero manteniendo una alineación del cuello, ¿cierto? Para que no se fatiguen los músculos del cuello. No hacer abdominales de cuello, sino que hacer abdominales de abdomen. Los rectos abdominales lo que van a generar, si nosotros tenemos fija la pelvis al suelo, a la colchoneta, y despegamos las escápulas del piso, o sea, levantamos el tronco, va a estar generando una flexión del tronco en relación a la pelvis. Pero también, si nosotros, por ejemplo, hacemos un ejercicio aquí como este, por ejemplo, que estamos realizando una elevación de la pelvis, digámoslo así, hacia el tórax, también está fortaleciéndose el recto abdominal. Los oblicuos mayor y menor se van a estar activando cuando nosotros incorporemos los movimientos de rotación. Por ejemplo, nosotros tenemos acá que la orientación de las fibras de los músculos oblicuos van a ser contrarias en relación a los músculos del otro lado. ¿A dónde tenemos uno? Por ejemplo, acá. En esta imagen es una imagen más superficial, es lo más superficial acá. La disposición del oblicuo, digamos, en esta estructura de acá, la dirección de las fibras que tienen es una dirección desde superior a inferior, de lateral a medial, ¿ya? Yo me la aprendí en su momento como ir a echarse las manos a los bolsillos a nivel del abdomen. Uno si se pone como las manos así desde arriba hacia abajo, esa es la dirección de los músculos. Busquemos aquí una flecha. Del oblicuo mayor, la dirección que tiene es esta. Chuta, está en rojo.
La dirección del oblicuo mayor es esta dirección. En cambio, la dirección del oblicuo menor tiene esta dirección. Aquí es profundo, ¿cierto? Esa dirección tiene el músculo oblicuo mayor y la dirección contraria tiene el músculo oblicuo menor. Entonces, usted, si lo piensa de esta manera, aquí el oblicuo mayor tiene esta dirección y el oblicuo menor tiene esta dirección. Entonces, si nosotros hacemos un movimiento de rotación del tronco en este sentido, hacia acá, fíjense las fibras de quién se van a estar activando. Se van a estar activando las fibras musculares del oblicuo mayor derecho, pero también se activan las fibras musculares del oblicuo menor izquierdo. Y lo mismo si nosotros nos vamos en una dirección de rotación de tronco hacia esta dirección. Se activan las fibras musculares del oblicuo menor derecho con las fibras musculares del oblicuo mayor izquierdo. Y aquí lo podemos ver nosotros, fíjense. En este ejercicio, esta señorita está realizando una flexión del tronco, pero incluyendo la rotación para fortalecer los oblicuos. Y aquí es donde yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles son los oblicuos que está fortaleciendo? Si nosotros tenemos este movimiento hacia acá que está dirigiéndose hacia acá y este se está dirigiéndose hacia acá, ¿cierto? Ahí los tenemos este movimiento. Entonces, si nosotros hacemos una flexión del tronco con una rotación, en este ejercicio se están fortaleciendo las fibras musculares del músculo oblicuo menor izquierdo y oblicuo mayor derecho. ¿Ya? Y sería contrario si lo estuviese haciendo para el otro lado. Entonces, ese es el análisis que usted tiene que hacer con respecto a los músculos abdominales. Bien, acá, por ejemplo, también hacer este tipo de ejercicios para fortalecer los músculos abdominales. Este ejercicio para una persona que no esté entrenada, para una persona que no tenga conocimiento de técnica de ejercicio, el ejercicio se le llama el crunch. En gimnasio, digamos, se le llama el crunch. Este es el peor ejercicio que pueden hacer para fortalecer los músculos abdominales. Los músculos, los ejercicios, así como estando en esta misma posición, estando acostado, ir a tocarse los talones, se genera activación de los músculos abdominales, pero también es un mal ejercicio, porque acá si es que no hay una buena contracción del músculo, si no hay una buena técnica, las lesiones de columna se las encargo, son muy frecuentes. El mejor abdominal que usted puede hacer para fortalecer el abdomen, para tener cintura, para tener oblicuos, no sé si tanto calugas, pero para tener oblicuos y para tener cintura, son las planchas y todas las variantes de las planchas. Ahí usted busque ahí ejercicios de plancha y ahí hay muchas variaciones de los ejercicios de las planchas. Las planchas yo le diría que es el ejercicio de estrella para el fortalecimiento de los músculos abdominales, desde el punto de vista eh, funcional y estético también. Y por la parte posterior tenemos estos dos músculos que los vemos en esta zona de acá, que son los músculos cuadrado lumbar y el músculo psoas ilíaco. Ese es el músculo cuadrado lumbar y este es el músculo psoas ilíaco. Entonces fíjense, acá el músculo cuadrado lumbar y este otro músculo están formando parte del abdomen posterior, porque fíjense ahí está la costilla número 12 y ahí está la parte de la cresta ilíaca, todo eso es abdomen posterior. Y si ustedes se fijan ahí, es lo que yo les estaba mencionando, que la parte ósea y articular del abdomen solo se lo dan las vértebras lumbares. Entonces miren acá, el cuadrado lumbar va a tener una inserción, distintos tipos de inserciones, digamos, va a estar, digamos, tiene una inserción superior a nivel de la costilla número 12, tiene una inserción inferior en la parte más posterior de la cresta ilíaca o de la cresta ilíaca también, y también tiene una inserción medial, que acá no se la podemos ver,
que es el proceso de las vértebras lumbares. Todo esto, digamos, desde la costilla número 12, la cresta ilíaca y las vértebras, el proceso transverso de las vértebras lumbares, está formándose el cuadrado lumbar. Y este cuadrado lumbar va a moverse dependiendo si tiene un punto fijo la pelvis o si el punto fijo es el tórax, en relación a los movimientos que nosotros veíamos recién. Si nosotros levantamos el tórax hacia la parte anterior, hacia acá, ¿cierto? El punto fijo es la pelvis y el punto móvil es es el tronco. Pero si nosotros acá levantamos las piernas hacia arriba, ¿cierto? Como en este ejercicio, el punto fijo es el tórax y el punto móvil es la pelvis, ¿ya? Eso hay que considerarlo para la descripción de este movimiento del cuadrado lumbar. Entonces, la acción que va a tener, digamos, como del cuadrado lumbar es que si tiene punto fija la cresta ilíaca o la pelvis, va a realizar inclinación de la columna lumbar al mismo lado de la contracción, es decir, una contracción ipsilateral. Si este músculo, solamente este músculo, se acorta, lo que va a hacer una inclinación en este sentido. Se va a mover hacia acá. Va a realizar una inclinación ipsilateral o al mismo lado de la contracción. Y si tiene la costilla número 12 como punto fijo, es decir, el tórax como punto fijo, ¿cierto? Va a realizar una elevación de la pelvis hacia el mismo lado. O sea, la pelvis se va a elevar hacia arriba. Porque el movimiento, el punto fijo está acá y si este se contrae va a llevar la pelvis hacia arriba. Eleva la pelvis hacia el mismo lado. Y si la contracción es de ambos cuadrados lumbares, de este cuadrado lumbar y del cuadrado lumbar que está por este otro lado, hace extensión de la columna lumbar. Bien. Y acá tenemos este músculo, que es el músculo psoas. Hay dos psoas. Hay un psoas mayor, que está en esta zona de acá, que es el más grande, y también hay un psoas menor, pero que los dos tienen un mismo inserción. Pero nosotros los vamos a describir solamente como músculo psoas, ¿ya? El músculo psoas se va a estar originándose en los cuerpos y en los procesos transversos y también a nivel de los discos intervertebrales de las vértebras lumbares número 1, 2, 3 y 4. Proceso transverso, cuerpo y disco de las vértebras lumbares 1, 2, 3 y 4. Y se va a disponer, ¿cierto? Por toda esta parte de acá, y fíjense, atraviesa la pelvis, se viene a esta zona de acá, a llegar aquí a un reparo óseo que es el trocánter menor del fémur. Cuando este músculo está llegando a nivel de la fosa ilíaca interna, este es el músculo ilíaco, cuando estos dos músculos por separado, porque tienen origen distinto, atraviesan el ligamento inguinal, se unen y los dos forman el músculo psoas ilíaco y van a, digamos, estar insertándose en el trocánter menor del fémur. Entonces, fíjense acá. Esto es bastante interesante. Este músculo psoas viene originándose solo desde las vértebras cuerpo, proceso transverso y disco de las vértebras 1, 2, 3 y 4. Viene solito, como psoas, ¿ya? Este músculo ilíaco, que no es parte de los músculos abdominales, pero se los menciono porque se une con el músculo psoas, cuando atraviesan los dos individualmente, el ligamento inguinal se une y forman el músculo psoas ilíaco. Y el músculo psoas ilíaco está llegando acá al trocánter menor del fémur. Y la acción que tiene este músculo psoas es que realiza flexión de cadera, pero también puede actuar en la columna lumbar incrementando la lordosis lumbar, ¿ya? Entonces, este músculo, si se contrae, realiza flexión de cadera, pero si el punto fijo es acá abajo y el punto móvil es acá, va a aumentar la lordosis, es decir, va a aumentar la curvatura de la columna lumbar. Y es este músculo, las mujeres que usan taco alto, ahora no es tan frecuente que usan más plataforma, pero las que usan taco alto es el músculo psoas el que principalmente lo tienen acortado, porque el hecho de usar taco alto genera que aumente la lordosis de la columna lumbar. Y este músculo se encuentra en acortamiento y por lo general estas personas cuando se van a sentar, este músculo está cortado y cuando se van a parar tienen dolor a nivel de la espalda. Y es por un acortamiento del psoas ilíaco.
Más adelante, cuando usted tenga otras asignaturas o los que están en tercero, en cuarto ya las tuvieron, pueden ir asociando los distintos tipos de ejercicios con las orientaciones anatómicas que estamos viendo nosotros acá. Y acá podemos ir viendo, digamos, cómo se va activando este músculo psoas realizando flexión de la cadera. ¿Ya? Uno genera la flexión de la cadera en este sentido y se activa el músculo psoas ilíaco. Y ahí vemos cómo poder trabajar el músculo cuadrado lumbar con distintos tipos de ejercicio. Ahí fíjense, ahí tiene una plataforma en esta parte de acá, una pierna en el aire y deja caer, digamos, se activa acá el músculo cuadrado lumbar de este sector, digamos, y otros músculos se activan obviamente, pero lo que nos importa saber que en esta clase es que el cuadrado lumbar se activa generando la elevación acá de la cadera. O sea, no, se activa el músculo de este lado, de este lado, de este lado. Porque ahí, digamos, eleva la cadera de este mismo lado. Eso está incorrecto. Y ahí también tenemos a esta persona, digamos, que está generando un fortalecimiento del cuadrado lumbar, un estiramiento del cuadrado lumbar de este sector. Ahí está estirando, digamos, para poder elongar este cuadrado lumbar. Bien chicos, estamos en la hora. Alcanzamos a terminar todo lo que es generalidades desde el punto de vista muscular y también músculos del esqueleto axil, tanto de la cabeza como masticación, de la expresión, músculos del dorso, músculos del tórax y músculos de abdomen. Ya el viernes feriado, es año nuevo, ¿cierto? Espero que que hayan pasado una buena Navidad y que tengan unas lindas fiestas ahí para el año nuevo. La próxima semana es semana de coordinación académica, entonces nos estaremos viendo ya en 2 semanas más. Tenemos acá, a ver. Déjenme un segundo. No sé dónde tenía. Acá está. Tenemos aquí la coordinación, ¿cierto? Estamos acá en la cátedra 21 de diciembre, la cátedra general de miología de músculos del esqueleto axil. El viernes feriado no tenemos clase, la próxima semana es coordinación académica y volvemos la semana número 13, que es el 12 de enero con el laboratorio, el día martes con el laboratorio de miología y músculos del esqueleto axil. Hay prueba chica, como siempre, y ya ahí nos quedarían 2 semanas de clase, ¿cierto? Es decir, nos quedan 2 semanas y media de clase, donde vamos a ver músculos de miembro superior, músculos de miembro inferior, y de ahí tenemos que organizarnos para que en la última semana del día 29 de enero podamos hacer la evaluación teórica y práctica. Como nos pasó en la primera clase, había un compañero que tenía problemas para hacer la prueba a las 8:30. Entonces tenemos que buscar un horario donde no choquemos con ninguna otra hora. Así que ahí la delegada, más adelante pues lo podemos ver, pero para que lo vayan viendo desde ya, para que propongan un horario aparte el viernes a las 10:15 para poder hacer o la prueba práctica o la prueba teórica en otro horario. Porque si no, no nos queda más clase, no nos quedan más horas de clase. Si ustedes vieron, esta clase es harto contenido, mucha materia, pero por lo general esta clase es mucho más específica y se divide en dos, lo que es las generalidades y lo que es músculos del esqueleto axial. Pero ahora por el tiempo y por la programación que teníamos para alcanzar a ver todo y lo más importante, digamos, lo tuve que hacer de esa manera. Entonces, para que no tengamos los mismos problemas que la primera prueba con este compañero que tiene choque a las 8:30, buscar un horario donde todos puedan resolver, digamos, o hacer la prueba. Eso. Bien, chicos, estamos listos con la clase.
lo dejamos hasta acá, que tengan unas buenas fiestas, nos vemos ahí en... Profe, Dígame.